Articulando Historias es un podcast donde el cuerpo también toma la palabra. Aquí hablamos de reumatología, de inflamación invisible y de todo eso que no siempre se ve, pero se siente todos los días. Historias reales, voces expertas y conversaciones que ayudan a entender el dolor, el cansancio, la rigidez y también la fuerza de quienes viven con estas condiciones, porque escuchar al cuerpo es el primer paso para comprenderlo. Esto es Articulando Historias. Hola, buenos días. Estamos de regreso en Articulando Historias. Ay, bienvenida nuevamente para este capítulo que yo sé que te va a emocionar mucho, doctora Eli. Sí, hoy es un capítulo sorpresa un poquito para mí. Vamos a empezar a responder preguntas que ha tenido el público y pues vamos a hacerlo a manera como de entrevista, ¿no? A cualquier detalle que no se entienda y demás, me lo va a hacer saber Alicia para como retomar el tono. Claro que sí. Más que nada, Eli, aquí entran todas estas personas que ya nos siguen, que por cierto, que nos sigan. Sí, que nos sigan en síganos. En todas nuestras plataformas hay suscripción, pueden poner campanita en Spotify, compártanos para que más gente nos pueda ver. Vi que había un comentario de una persona de Colombia y que desde allá nos sigue, entonces pues que más gente nos pueda ver, esto es para ustedes. Definitivamente. Aparte que es información sumamente importante y como se titula hoy es Preguntas a nuestra reumatóloga Eli Bermúdez, porque hay cosas que queremos saber de una experta. ¿Ok? Nuestra reumatóloga de confianza. ¿Y qué te parece si iniciamos? Estas preguntas son las que nos han estado llegando vía mensaje y que a lo mejor suenan un poco cotidianas, pero eso es lo que nos interesa, más que nada. Claro. Bueno, iniciamos. Fíjate que yo hice una pequeña concentración y más que nada hay muchas preguntas sobre artritis o salud articular. Entonces, me encantaría que iniciáramos. ¿Por qué me duelen las articulaciones si soy una persona joven? ¿Por qué me pueden doler? Ok, bueno, aquí hay que considerar que depende qué tipo de dolor estés teniendo, ¿no? Hay dolores que se relacionan con el clima. Ejemplo más común es a cualquier edad, desde la adolescencia, te duele cuando va a llover por la humedad. ¿Okay? Entonces, cuando cambia la presión atmosférica por la lluvia, esto genera presión sobre la cápsula articular y esto hace que entonces genere una pseudoinflamación que pues se manifiesta como dolor. Ahora, si fuera una persona un poquito más joven, un niño adolescente, hay ciertos niños muy, muy traviesos que tienen una enfermedad que no puedo pronunciar, pero que justo tienen abajo, le duelen siempre las rodillas. Son niños que siempre les duelen las rodillas, pero son niños súper traviesos y hacen una lesión muy, muy característica. El nombre creo que es en alemán y por eso es que no lo voy a pronunciar, pero se los ponemos aquí abajito. Perfecto. Pues ya, conforme pasa el tiempo, vamos a irnos ahora a una mujer joven en su estado, no sé, 40s, ¿no? A los 40s empieza a haber el periodo perimenopáusico, ¿ok? Y en la perimenopausia las hormonas se modifican y esto hace que las citocinas inflamatorias, o sea, estas que serían sustancias en el cuerpo que regulan el estado basal de cuidado, por ejemplo, cuando nos enfermamos o tenemos gripa, una infección gastrointestinal, estas citocinas se elevan para llamar a las células que nos van a defender, ¿no? Entonces, cuando empieza este periodo perimenopáusico en el que nuestras hormonas se empiezan a disregular, que de eso va el periodo perimenopáusico, estas citocinas actúan de manera distinta. Entonces, un estado que en otro momento no nos hubiera sido proinflamatorio, en este momento sería inflamatorio. Y en el momento de la menopausia, que esto ya se tendría que establecer ya sea por un año sin menstruación completa o que los niveles hormonales estén bajos, sobre todo el estradiol y el FSH, pero básicamente empieza a brotar este
pues igual, ¿no? O sea, este componente que antes era como protector, por eso es el momento en el que tenemos mayores factores de riesgo, incluso cardiovascular, ¿no? Porque estas sustancias que antes nos protegían, en este momento están disreguladas y entonces es más común que se presenten enfermedades autoinmunes. Es muy importante reconocer cuando el dolor es asociado a la perimenopausia o a la menopausia o cuando se trata de una enfermedad articular. Este es un dolor que no debe de tener una rigidez mayor a 30 minutos por la mañana. Es un dolor que pues puede ser muy mecánico, como después de uso, pero que no mejore con la actividad. Eso es algo muy característico de enfermedades reumatológicas, que el dolor mejora con la actividad y no al revés, ¿no? Entonces, esto pasa pues a todas las edades, que tenemos gripa, descansamos y calma el dolor o la molestia o mejora la fiebre, etcétera. Pero en este estado reumatológico es al revés. Mientras estén activos no les duele y cuando paran el dolor se detona. Excelente, excelente. Espero que haya quedado muy claro. Yo tengo una pregunta. Estabas hablando sobre las citocinas. ¿Vienen siendo esto como, voy a llamar al ejército, lo voy a decir de esa manera, estoy llamando al ejército para que me defienda? Sí. ¿Y qué sucede cuando es lo contrario? ¿Ataca? Exacto, justo. En las enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, espondiloartritis y demás, estas citocinas, hay muchas y cada enfermedad va a tener como su citocina predominante o su llamarada predominante, pero estas sustancias hacen una llamada a la acción para condicionar una respuesta. Perfecto. Y es una respuesta inflamatoria. Entonces es una respuesta inflamatoria en cadena y eso hace que se perpetúe. Por eso es que actualmente hay ciertos medicamentos que bloquean estas citocinas proinflamatorias y hacen que por eso se da la enfermedad, sobre todo los nuevos medicamentos biológicos. Qué interesante. Ahí viene también una pregunta sobre los biológicos. Sí. Y me voy a adelantar ya que tocaste el tema. Me preguntan aquí, ¿qué tan buenos son los biológicos? Pues hay que individualizar a cada paciente, o sea, aquí no hay blanco-negro, difícil, muy difícil, ¿no? O sea, pero creo que en reumatología es muy difícil hacer un blanco y negro, ¿no? Todo es muy variable, todo tiene como un componente mixto siempre, entonces hay que orientar al paciente hacia en qué momento requiere un biológico, ¿no? Los tratamientos nos basamos en guías internacionales y las guías internacionales tienen un escalamiento terapéutico. Quiere decir, empezamos con un tratamiento base, ejemplo, en una enfermedad en donde casi siempre usamos biológicos, es la espondiloartritis, que aquí podríamos determinar que entra un espectro de espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva y una enfermedad inflamatoria intestinal que condiciona una artritis, ¿no? O sea, todas estas condicionan artritis. Entonces, estas enfermedades empezamos con que el dolor se calma o cede con AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroideos, naproxeno, ibuprofeno, indometacina, diclofenaco, el que le funcione a cada quien. Okay. Aquí este es como el primer paso. Si con los AINES se mantiene por 3 meses, te puedes seguir. De ahí agregas otro medicamento que ya podría ser, de acuerdo a la enfermedad que acabo de decir, un fármaco modificador de la enfermedad. Esto quiere decir medicamentos que suelen ser tomados, o sea, hay inyectados subcutáneos, como lo es el metotrexato, pero suelen ser tomados. Y si esto a los 3 meses hace que remita la enfermedad, entonces ya no escalamos a biológico. Nos mantenemos con fármacos modificadores de la enfermedad, sintéticos convencionales. ¿Cuándo llegamos a los biológicos? Cuando llegamos como al tercer escalafón. Entonces, no es que sea un mal medicamento, es un medicamento que en algunos pacientes hace la diferencia y les cambia la vida, pero hay distintos tipos de biológicos y no todos los pacientes pueden tomar todos los tipos de biológicos. Ejemplo, aquí en Baja California tenemos mucha tuberculosis porque es una zona endémica y con tuberculosis, antes de iniciar cierta familia de biológicos como son los anti-TNF, ahí entrarían adalimumab, etanercept, golimumab y otros. Si tienen tuberculosis positiva, o sea que la prueba haya salido positiva, aunque esté no infectado, esto requiere tratamiento por 6 meses con un antituberculoso,
¿no? Entonces, esto se vuelve como algo complejo porque, pues entonces sometes al paciente a otro fármaco por 6 meses y no garantiza que con este tipo de medicamento no se vaya a reactivar la tuberculosis cuando esté con el biológico. Wow. Entonces, es un medicamento que, por ejemplo, yo a estos pacientes, aunque se les dé en sus 6 meses de isoniazida, trato de no darles por el riesgo que tienen de reactivación de la tuberculosis. Y aquí entra, de acuerdo a guías y de acuerdo a la enfermedad, otros medicamentos que tienen un riesgo muy, muy bajito o casi nulo de reactivación por tuberculosis. Entonces, así como decir bueno o malo, son una cosa maravillosa. Han venido a revolucionar a las enfermedades reumatológicas. Incluso podríamos hablar de una remisión sostenida que no se había logrado por años y que se logra ya que empezamos los biológicos, pero no es algo tan sencillo como decir es algo bueno o malo, porque también traen efectos adversos, ¿no? Esta misma familia que te platicaba puede dar daño pulmonar en pacientes que ya tengan un daño pulmonar leve y el daño se puede acelerar. Entonces es como una contraindicación relativa y hay que considerar que así como eso puede ser daño hepático, entre otras cosas, ¿no? O sea, no podemos decir es bueno o malo porque justo cuando vienen los efectos adversos pero es que el medicamento era muy bueno o muy malo. Entonces no hay blancos y negros por todas estas situaciones. Precisamente voy a la siguiente pregunta. Nos preguntaban que si los medicamentos o los biológicos, dependiendo qué es lo que estén utilizando, puede detonar alguna enfermedad reumatológica. Ok. Aquí tendría que reformularte un poquito la pregunta. Okay. No sé si se refieren a los medicamentos reumatológicos que generen otra enfermedad autoinmune o si se refieren a algún medicamento que tome una persona que pueda generar una enfermedad reumatológica. La pregunta en sí es, esta persona estaba siendo tratada por determinada enfermedad que no tenía nada que ver con una enfermedad reumatológica, le empezaron a dar medicamentos y cierto medicamento le detonó una enfermedad reumatológica. ¿Eso puede ocurrir? Sí, aquí me gustaría que me dijeras qué medicamento era, si lo tienes a la mano. No lo tengo el medicamento, okay, pero sí sé que era una enfermedad que no tenía nada que ver con reumatología. Sí, definitivamente sí. No todas las enfermedades, no todos los medicamentos te pueden dar enfermedades reumatológicas. Vamos a hablar como de un grupo de enfermedades y un grupo de medicamentos. Entonces, estos medicamentos que platicaba yo contra tuberculosis, en particularmente uno puede condicionar una enfermedad que se llama lupus-like. De hecho, nos contaba nuestra paciente invitada, vean ese capítulo, muy bueno, que ella estaba con el tratamiento para tuberculosis y se pensaba que su lupus era inducido por los medicamentos para tuberculosis. Oh, sí puede ocurrir. Entonces, justo hay un lupus inducido por medicamentos en donde entrarían estos, pero también otros, ¿no? Como la hidralazina, alfa-metildopa, que la utilizamos en México para la preeclampsia, incluso algunos antihipertensivos, procainamida, antiarrítmicos, entre otros, ¿no? Entonces, sí hay muchos medicamentos, sobre todo pues cardiovasculares, antihipertensivos, y ahora voy a entrar un poquito a quimioterapia. En la quimioterapia es un espectro específico de pacientes. Estos podemos dividirlos en dos, en pacientes que toman inhibidores de aromatasa, y este medicamento puede condicionar una artritis por inhibidores de aromatasa, así tal cual. O sea, es como, así como aprendemos artritis reumatoide, aprendemos artritis por inhibidores de aromatasa. Entonces, esta quimioterapia es la que podría desencadenar una artritis reumatoide-like. ¿Por qué? Porque es una artritis muy parecida a la artritis reumatoide, que suele ser erosiva, agresiva, dolorosa, genera inflamación o sinovitis, y que es necesario tratarla. ¿Por qué? Porque pues al final idealmente hay que suspender la quimioterapia que se le está dando, pero estamos en una disyuntiva entre la puedo suspender o no la puedo suspender. Hay veces en las que no se puede suspender y hay que hacer este manejo multidisciplinario con oncología para tratar este problema y dar el tratamiento para el cáncer que se está tratando, ¿no? Y el otro son los checkpoints. Los checkpoints son terapias dirigidas contra algo específico
en cáncer y que también puede dar artritis. Entonces, esto particularmente hay que igual, se hace el mismo abordaje, se ve si no tiene una enfermedad superpuesta, ya sea que haya detonado una artritis reumatoide, o sea que los estudios sí salgan positivos para artritis reumatoide, lupus, esclerosis sistémica, la enfermedad que se haya detonado, o que sí sea una artritis por checkpoints o inhibidores de aromatasa, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos es importante para saber cómo se va a tratar. Particularmente se tratan muy parecido, pero lo más importante que quiero que sepan es que se tratan. O sea, no hay por qué quedarse o decir, ya me dio esto, entonces voy a vivir con dolor, ¿no? O sea, tienen tratamiento, hay varios tratamientos, cada vez avanza más la medicina, entonces hay manera de que el paciente regrese a un estado de salud que no comprometa su calidad de vida. Perfecto. Me queda muy claro entonces que el riesgo-beneficio es importante tomarlo también. Definitivo. Sobre todo en estas situaciones por la calidad de vida, cómo puede mejorar. Exacto. Ay, perfecto. Vamos muy bien, vamos muy bien. Ok, me preguntan aquí, si de vez en cuando amanezco con rigidez en manos o rodillas, ¿es señal de que ya tengo una enfermedad reumatoide? Ok, depende mucho. Aquí vamos a hacerlo igual. El ejemplo que puse hace rato, que si me duelen las articulaciones. Si estás en un estado perimenopáusico, hay que considerar la perimenopausia como a un factor de riesgo. Esto también a nivel hormonal, ¿no? También el distiroidismo, o sea, una alteración en la tiroides puede condicionar dolor articular, ¿no? Más adelante vamos a tener de invitado endocrinología y obviamente ahí hablaremos de todas estas cosas. Claro. Pero aquí, pues someramente hablando, el hipo o hipertiroidismo puede dar dolor articular. También el síndrome de ovario poliquístico, que es en edades un poquito más jóvenes, mucho más jóvenes que la perimenopausia, pero hace también esta disregulación hormonal que puede condicionar rigidez matutina y dolor articular. Pero regresamos a esto que les decía, no debe ser una rigidez que dure más de 30 minutos. Ahora, el desgaste articular suele presentarse después de los 50 años. Regresamos a estas células o sustancias que nos protegen, y que dejan de protegernos después. Se presenta normalmente después de los 50 años. Si es antes, normalmente puede ser genético o hereditario, etcétera. Pero este desgaste articular, pues es tal cual nuestras articulaciones deben de tener líquido entre ellas y esto empiezan como a deshidratarse. Y esta deshidratación empieza a hacer que el hueso roce con hueso. Ahora, hay otras condiciones que pueden predisponerlo, como una artropatía por cristales, o sea, gente que tiene otra entidad diagnóstica que es parecida a la artritis reumatoide o a la gota, que condiciona justo dolor articular, inflamación, pero que exacerba el desgaste articular, ¿no? Esto puede ser en rodillas, puede ser en manos, ¿no? Si es en las manos y en las rodillas, hay que descartar primero que no sea desgaste antes de determinar que ya se trata de una enfermedad o autoinflamatoria o autoinmune. Excelente. ¿El estrés empeora este tipo de situaciones? Todas las enfermedades reumatológicas. ¿Todas? Sería la respuesta sí, corta. ¿Qué tal, Definitivamente el estrés, pues todos sabemos que el día que estamos más estresados, estamos más cansados. El día que estamos estresados, todo se siente más, todo se vive peor, ¿no? Y esto, inmunológicamente hablando, sí cambia, ¿no? Estas enfermedades, yo no les puedo decir a los pacientes que no vivan con estrés porque la vida es estresante, pero sí hay que tratar de que tengan una vida lo más equilibrada posible, ¿no? O sea, que duerman sus horas, que eviten, pues obviamente, estados de conflicto persistente, etcétera, porque va a empeorar la enfermedad, ¿no? En muchos sentidos, tanto agregándose trastornos psiquiátricos que comprometen también a la enfermedad, como ansiedad y depresión, o por sí solo, la enfermedad suele detonar cuando hay mucho estrés. Me pasa mucho que las pacientes me dicen, y digo pero en general, pues hombres y mujeres, estas enfermedades dan más a mujeres, por eso Mira, suelo decir más. Ya contestaste, discúlpame, pero ya me contestaste otra pregunta que traía aquí. Precisamente es esa duda. Decían, ¿por qué las mujeres somos más afectadas con esta enfermedad? Sí, tristemente sí pasa. Ahorita platicamos un poquito más de eso, pero estas pacientes suelen decirme que cuando están muy estresadas, empezaron a tener más dolor,
¿no? Entonces, no sé, el otro día llegó una paciente y me dice, hoy se me inflamó ayer este dedo. Y le digo, no me digas. Y le dije, pasó, o sea, hiciste algo, traes gripita, lo que sea. Y me dice, no, tengo muchísimo estrés en el trabajo, ¿no? Y entonces, pues claro, o sea, por supuesto que cambios en tu entorno laboral, tu entorno familiar, en incluso, pues el día a día, ¿no? O sea, pueden condicionar que las enfermedades se prendan. Ahora, no es igual y nunca se van, ya que estén en tratamiento, nunca se van a prender igual a como empezaron, porque para eso estás en tratamiento. Pero por lo menos identificar los estresores sí es muy importante, porque entonces así no se siente como una recaída como tal, sino como una actividad leve asociada al estrés. Ay, no, pobres de las mujeres. Además de cualquier otro tipo de padecimiento, todavía somos así como que número uno, llevamos la ventaja en esto, ¿no? Ah, ya sé, sí. Aquí, bueno, respondiendo ahora sí la pregunta concreta. ¿Por qué las mujeres? Qué difícil pregunta. Ay, ¿por qué las mujeres? Sí, esa pregunta es difícil porque conlleva muchísimas cosas, ¿no? Definitivamente el sistema inmunológico de una mujer y de un hombre es completamente distinto, aunque de base es igual, ¿no? Pero tiene mucho que ver con los factores hormonales, ¿no? Y cómo tenemos nuestra distribución grasa, músculo en el cuerpo en general. Entonces, esto al final nosotros somos un cúmulo de células que tienen recubrimiento de grasita, proteínas, que son algunos como que carritos que llevan cosas, etcétera, ¿no? Y como nosotras tenemos esto distinto y pues tenemos justo esta diferencia hormonal importante, enfermedades sobre todo autoinmunes son más comunes en mujeres. Ahora que sí hablamos, que creo que esto no estoy muy segura de que lo hayamos platicado, las enfermedades reumatológicas no siempre son autoinmunes, pueden ser autoinflamatorias. Ay, mira, no lo recuerdo, pero qué dato tan importante, Eli, muchas gracias. Una enfermedad autoinflamatoria así clásica que puede tener, pues, o que podríamos decir que es la que va a tener más gente, es la gota. La gota es una enfermedad autoinflamatoria porque se define como que el cristal, que es el ácido úrico, que no debería de estar tan elevado, se mete a la articulación en donde no debería de ir, y entonces esto es pues algo que genera un daño interno y se reconoce como tal y activa a una sustancia o a una proteína que se llama inflamasoma, y condiciona la cascada de inflamación que platicábamos de las citocinas por medio de algo que se conoce como netosis. O sea, llama a los neutrófilos y empieza a consumir el cristalito, y este cristalito al consumirse genera una respuesta en cadena, pero se autolimita. Entonces, ese es el motivo por el cual la gota a los 3 días se quita solita. O sea, puede durarte hasta 7 días, pero un evento agudo se quita solo, porque es un evento que está automediado, ¿no? Entonces, las enfermedades autoinflamatorias tienen otro tipo de tratamientos, se parecen algunas porque a veces algunas son mixtas, pero esto es importante porque no son lo mismo y por ende, entonces los factores de riesgo para tenerla no van a ser los mismos, ¿no? No, el paciente que tiene gota no suele tener lupus, ¿no? Ya. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Algo como que sí es común es que los pacientes con VIH sí pueden tener enfermedades autoinflamatorias, pero rara vez tienen enfermedades autoinmunes, porque el VIH baja tu sistema de defensas, pero no bloquea la respuesta inflamatoria a un estímulo externo o un patógeno externo. Entonces sí pueden tener gota, artritis psoriásica, psoriasis, etcétera, pero rara vez, y no es que nunca digo nunca porque yo he visto todo en la vida, ¿no? Pero no va a haber un lupus con VIH, ¿no? ¿Qué tal? No, pues esta información nos está dando ahora sí que otra visión en donde estamos entendiendo ahora sí de mano de una experta, de voz de una experta como es Eli Bermúdez y su especialidad que es reumatología, aprendiendo desde base, como si fuéramos niños, entendiendo cada una de tus respuestas. Pero síganos porque continuamos con esta etapa de preguntas y respuestas para nuestra especialista. Así es de que en el siguiente capítulo
continuamos con este mismo tema. Sí, no se olviden de seguirnos, campanita en Spotify, suscripción en YouTube, también nos pueden ver en Facebook, sigan nuestra página de Instagram, TikTok, también estamos en TikTok. La verdad es que esto es para ustedes, me parece muy importante la difusión, que todos conozcamos, que sus preguntas lleguen a mucha gente, porque estoy segura que más de uno tiene la misma pregunta. Con esto nos despedimos, agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Y los invitamos a que nos sigan por todas nuestras plataformas y redes sociales, Eli. Claro, en Spotify, YouTube, Facebook y en Instagram y TikTok. TikTok, por supuesto que sí. Y no se vayan porque continuamos en el siguiente capítulo de Articulando Historias, donde la medicina escucha y las historias sanan. Nos vemos. Bye bye. Gracias por escuchar Articulando Historias. Si este episodio resonó contigo, compártelo y ayúdanos a que estas voces sigan siendo escuchadas. Encuéntranos en todas las redes sociales como Articulando Historias. Nos escuchamos en el próximo episodio.